Bien, queridos amigos, hemos visto antes, hemos meditado sobre una etapa larga en la vida de María, la primera, más o menos, como os dije, hasta los 15, 16 años. La primera etapa hasta que llega el momento en el cual ahora nos vamos a detener, el momento de la anunciación del ángel, la encarnación del Señor. Y estoy haciéndolo, como os he comentado ya, con esta idea de presentar a María como el gran modelo, quizá no el único modelo, pero sí el modelo privilegiado, al cual, siguiendo la intuición del Papa Juan XXIII cuando convoca el Concilio Vaticano II, a este modelo que es la Virgen tenemos que volver para poder hacer esa renovación imprescindible a la hora de afrontar este ataque, esta crisis que representa el secularismo. Hemos visto, seguramente se podían haber visto más cosas, ¿no? Pero en una charla de 1 hora tampoco daba para mucho más. Hemos visto sobre todo a María como la representante máxima de todos los valores buenos que había en el judaísmo, valores sembrados por Dios en la revelación durante todos los siglos que duró desde el origen del pueblo judío, del pueblo hebreo, pueblo israelita, hasta precisamente la aparición de la Virgen María. Ahora vamos a entrar en otra etapa. Tenemos esta muchacha, 15 años, ella es la Inmaculada, y ahí me gusta mucho un título que le dieron los padres de la Iglesia ya desde el principio. Es la nueva Eva. Si es la Inmaculada, Eva fue la primera, es decir, Eva tampoco tuvo pecado, ¿no? Fue creada sin pecado, ella es la que comete el primer pecado. María, así la han llamado los padres de la Iglesia, además es uno de los primeros títulos que se le dan a la Virgen. María es la nueva Eva, la segunda Eva. ¿Vale? Esta muchacha, que no sabe que ella es la Inmaculada, pero que lo es, que es una mujer judía, creyente judía, que vive en este contexto no solamente familiar, sino social, que la ayudaba, la favorecía a vivir en esta presencia de Dios, es decir, en este por ti, Jesús, en aquel caso, por ti, Señor, permanente, ofreciendo las cosas de una forma natural. Esta mujer se va a ver envuelta en un drama, utilizando el concepto propio de drama. Un drama no es una tragedia, pero tampoco es una comedia, es un drama. Hay una acción dramática. Va a durar para siempre, desde ese instante. En realidad el drama había empezado antes, con su propio nacimiento, con su propia concepción, y si nos remontamos, había empezado con el primer pecado, el pecado original. Pero en lo que a ella respecta, y en este momento, es un drama en 3 actos. Hay un planteamiento, hay un segundo acto de incógnita, y hay un tercer acto de desenlace. Quizá no tenga el esquema de los dramas clásicos, pero casi. Y es un drama que tiene no solo a la humanidad, sino a la creación entera en suspenso. Porque lo que se va a decidir es el destino, la suerte de toda la creación, dentro de la cual también está la humanidad. Es decir, de repente, en un momento concreto de la historia, en un lugar concreto de la geografía, en aquella aldea de Nazaret, se va a vivir un drama. Y este drama, del resultado de él, va a depender lo que suceda en el futuro, pero también con consecuencias para el pasado, lo que le suceda a la humanidad y al mundo. Es el drama que va a dar lugar a la redención. Y este drama tiene un esquema muy parecido al esquema del primer pecado. Por eso, no solo porque vivimos este contexto, ¿verdad?, de relativismo, sino porque creo que, teológicamente hablando, hay que hacerlo así, me gusta comparar este diálogo entre un ángel y una mujer inmaculada con otro diálogo que había tenido lugar miles de años antes, no sabemos cuántos, entre otro ángel y otra mujer inmaculada. Un drama y otro drama. Un diálogo
entre un ángel y una mujer. Incluso un interrogatorio y una oferta. Cuando comparas todo este proceso de la anunciación con el proceso del primer pecado, vas viendo las similitudes. Dos Evas, dos ángeles. Lucifer, el ángel de la luz seductor, que se presenta a una mujer y le hace una oferta. Gabriel, el mensajero de Dios, quizá no tan brillante, pero sí obediente a Dios, que se presenta a otra Eva, a otra Inmaculada, y le hace de parte de Dios una oferta. ¿Veis el paralelismo? La humanidad, que no existía apenas nada más que en Adán y Eva en aquel primer momento, dependió de la respuesta de esa mujer y después vino, naturalmente, la respuesta del hombre. Ahora la humanidad y la creación entera van a depender también de la respuesta de esta mujer. Vamos a leer el relato del drama. Seguramente que verlo así como yo os lo estoy diciendo os hará verlo de una manera nueva, ¿verdad? Pero es que es así como hay que verlo, es decir, hay que ver lo que sucede comparándolo con el pecado original. Insisto, los padres de la Iglesia lo hacen así, y por eso uno de los primeros títulos con que llaman a María es el de Nueva Eva, y estaban refiriéndose precisamente a esto. Es el texto que la Iglesia nos ofrece el día de la encarnación, la anunciación del Señor, 25 de marzo. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Hasta aquí, introducción de los personajes. Un ángel, una mujer. Lugar y tiempo. El ángel, entrando a su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Primera parte del drama, primer acto. Han situado los personajes y ahora el ángel presenta el plan, la propuesta en este diálogo de un ángel con una mujer. Aquel ángel de luz soberbio le ofrece a una mujer ser dioses, relativismo, decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo, comer, utilizando ese lenguaje figurado que nosotros quizá no entendemos, pero que aquellos entendían perfectamente, comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Propuesta hecha. Segunda parte del drama, la respuesta. La respuesta de María es una respuesta muy interesante, porque no es una respuesta, no es un sí inmediato, sino que la Virgen hace una pregunta, la vamos a ver ahora. María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». Segunda parte del drama. La Virgen María se toma un tiempo, es decir, luego lo veremos con más detalle cuando lo analice, hace un ejercicio de libertad. Es un ser humano, no es un animal, no es una planta, no está destinada, predestinada. Existe el libre albedrío, existe la libertad. Suspenso de la creación entera, ¿no? Todo el mundo en expectación. Esta segunda parte del drama
incluye esta respuesta del ángel. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Termina el segundo acto del drama. Tercero, la conclusión, el desenlace. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aunque no lo dice este fragmento, termina el fragmento diciendo: y el ángel la dejó. Es decir, el ángel terminó su tarea y se marchó. Vamos a meditar sobre esto ahora con un poco de calma, ¿no? Porque la belleza de la palabra, de la Escritura, entre otras cosas, consiste en que todo es exacto, todo es perfecto y todo tiene sentido. No hay una sola palabra de más. Cada palabra encaja como una pieza de un puzzle maravilloso y cada palabra tiene un contenido, aunque ese contenido tiene que verse, lógicamente, en el contexto de todo lo que está sucediendo, ¿no? Primera parte del drama, pero repito, imaginadlo, 2 momentos de la historia. La creación y lo que los teólogos llaman la nueva creación. La creación ha empezado con un hombre y con una mujer que se le da al hombre como compañera. No es bueno que el hombre esté solo. La nueva creación no va a ser así. La nueva creación empieza con una mujer y con un hombre que se le da a esa mujer como hijo. Esencialmente distinto, Hombre, mujer, esposos. Mujer, madre, es una relación filial, es una relación diferente. Pero para que se produzca ese hijo, hay este diálogo paralelo al diálogo entre Lucifer y Eva. ¿Vale? Primera parte del diálogo, primer tramo, primera parte del drama. Empieza el ángel Gabriel diciéndole a la Virgen: alégrate. Repito, no hay una sola palabra de más. Alégrate. Bueno, es un saludo, no sé si era el saludo de cortesía de la época, ¿no? Nosotros hubiéramos dicho buenos días, hola, quién sabe en qué idioma, ¿no? How do you do, en fin, bueno. Pero alégrate es un contenido, tiene ya de por sí una carga, ¿no? Lo que te viene es algo bueno. Pasada la primera presentación, va a insistir: no temas. Cuando la ve extrañada, porque lo dice el texto, la Virgen está sorprendida porque dice que no sabía qué tipo de saludo era aquel. El ángel insiste y ahora va a decir lo mismo de otra manera. Primero dice alégrate y luego le dice no temas, no tengas miedo. Fijaros en esta primerísima parte. Dios te necesita. No tengas miedo, alégrate. La Virgen, naturalmente, va a tener motivos para asustarse y para temer. Lo veremos después, pero tiene motivos, además motivos serios, graves. Y el ángel empieza diciéndole: no tengas miedo, no tengas miedo. Terminará su argumentación diciéndole aquello cuando hable de su prima Isabel: para Dios nada hay imposible, cosa que la Virgen cree y entiende perfectamente. Pero la introducción, el saludo es no tengas miedo. Y esto es lo que nos está diciendo en primer lugar Dios a nosotros. En cada uno de nosotros ha habido una encarnación. La ha habido. Estoy seguro de que la ha habido. Pero no en todos los hombres la ha habido. Y en otros el ángel ha llamado a la puerta y la puerta no se ha abierto. Pero estoy seguro de que en todos nosotros sí. ¿Cuál ha sido la encarnación de Dios en nosotros? Cada uno lo sabe. ¿En qué momento Dios llamó a tu puerta?
fue en la niñez y no tienes conciencia en tu memoria de que haya habido un momento en el cual te hayas alejado. Siempre de forma natural has estado con Dios, con más o menos intensidad con Dios, pero siempre has estado con Dios. Ha sido después, quizá en un momento dado, porque has tenido una enfermedad, porque has pasado un momento difícil, te has dado cuenta de que aquello que buscabas era la nada, no valía la pena, ¿no? Y has vuelto al Dios de tus mayores, pero en cada uno de nosotros ha habido una encarnación. Y esta encarnación se ha producido con este saludo: no tengas miedo. Porque siempre, en aquella época, por lo que llevaba consigo para María, hoy desde luego, porque tenemos que vencer una hostilidad, ¿no?, ambiental. Seguir a Cristo, seguir a Dios, para muchos representa complicarte la vida, amargarte la vida, meterte en líos, renunciar a los placeres de este mundo, esto no es una vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay siempre este temor, claro, particularmente en los jóvenes, ¿no? Pero incluso en los mayores. ¿Cuántas veces, por ejemplo, algunos de vosotros, cuántas veces he escuchado, ante la propuesta de la consagración como laicos, he escuchado la objeción del miedo? Miedo a no dar la talla, a no cumplir como es debido, o miedo a las complicaciones, a los compromisos, a las exigencias que podían venir. Y el ángel te dice lo mismo que le dice a la Virgen: no tengas miedo, no temas, no temas, Dios lo puede todo, alégrate. Bellísimo este anuncio, ¿verdad? Simplemente esto ya te sitúa en un clima distinto. No tengas miedo, no le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo a Dios, porque Dios te quiere. Y Dios no te va a pedir nunca nada, no solamente que no le puedas dar, sino que no sea bueno para ti, aunque, como en el caso de María, te suponga un esfuerzo, un sacrificio, un riesgo, en fin. Luego viene una palabra, una pequeña frase, que es palabra de Dios, y que por lo tanto no entiendo cómo los protestantes que dicen querer tanto la palabra de Dios no caen rendidos hasta ante esta palabra. Porque el ángel saluda a María, después de decirle alégrate, le dice llena de gracia. Por tanto, el ángel le está diciendo a la Virgen algo que ella no sabe, pero que ella es inmaculada, llena de gracia. ¿Cómo podía decirle llena de gracia si hubiera tenido el pecado original o sus pecados personales? Llena de gracia. Por tanto, el ángel de parte de Dios la dice Eva, llena de gracia. Eva significaba más bien la madre de todas las criaturas, ¿no? Bueno, pues esta nueva Eva, que va a ser la madre de los hijos de Dios, de las nuevas criaturas, de la nueva creación, es también la llena de gracia. Cuando existe la primera definición dogmática sobre esto que después, hasta 1854, hemos sido tan obtusos que no hemos declarado como dogma de fe. María es la Inmaculada. Y es el ángel nada menos que en el momento en que va a aparecer María en la historia de la humanidad, el ángel es quien lo dice, quien lo proclama. Alégrate, Inmaculada, llena de gracia. Alégrate, no tengas miedo. Y ahora le va a hacer naturalmente la propuesta, ¿no? Ha sido elegida para ser la madre del Mesías. Propuesta del demonio, un ángel de luz, un ángel de soberbia, un ángel bello, pero un ángel precisamente por eso que se lo había creído, propuesta a una mujer. ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres ser como Dios? Propuesta de Gabriel a una mujer. ¿Quieres ser madre? Distinto, ¿eh? La primera propuesta fue una propuesta de soberbia, la segunda propuesta fue una propuesta de servicio. La primera de soberbia, la segunda de amor. ¿Quieres endiosarte o quieres servir, quieres amar? Porque
que la propuesta de una madre, toda la vida, es una propuesta de servicio, de generosidad, de entrega, también por supuesto de alegría, pero no falta, no exenta de preocupaciones, ¿no?, de sacrificios, a veces de ingratitudes, de todo, ¿verdad? Como bien sabéis, ¿verdad? Bueno, es decir, una propuesta de soberbia, una propuesta de amor, de engreimiento, de servicio, dos propuestas. Está, digamos, planteado el drama, comparando aquella primera escena con esta segunda escena. Y si Eva le hace una objeción, pero es que Dios nos ha prohibido que comamos de este fruto, ¿no? Y Luzbel, Lucifer, le quita la objeción y le dice, es porque tiene miedo, os tiene miedo Dios. Él sabe que podéis ser tan grandes como Él. María también hace una objeción. Esta objeción, que viene ya en la segunda parte del drama, no es una objeción buscando intereses. Por ejemplo, ¿y qué voy a sacar yo con esto? No es una objeción exigiendo garantías. Por ejemplo, ¿y cómo va a convencerse José de que esto ha sido fruto de Dios y no fruto de otro hombre? Es una objeción fundamental para nosotros, para la historia de la humanidad, para nosotros seguidores de Jesús, desde el punto de vista ético. Porque la Virgen introduce por primera vez en la historia de forma explícita un concepto que es básico en la teología moral católica. El fin no justifica los medios. Esto es básico, y de esto no tenemos que apartarnos jamás. Fijaros, es la Virgen la que lo introduce. ¿Y cómo será esto? Pues no conozco varón. La Virgen no está ni poniendo en duda su decisión de decir que sí, ni exigiendo ningún tipo de garantía o de recompensa. Está haciendo una pregunta legítima, necesaria, sobre los medios a utilizar para conseguir un fin, ser la madre del Mesías. Si la Virgen tenía en ese momento el concepto de Mesías judío, con unas características políticas, o del Mesías que después fue, esto no lo sabemos, ¿no? Pero en todo caso sí que sabía que era algo grande para el bien de su pueblo y para el bien de la humanidad. Pero por muy grande que fuera, la Virgen hace esta pregunta: ¿y cómo será eso? Es decir, ¿cuáles son los medios? Porque por muy grande que sea el fin, yo no estoy dispuesta, dice la Virgen, a pasar por determinados medios. El fin no justifica los medios. Esta regla básica, fundamental, para entendernos en todo. Cuando nosotros, en tantos aspectos, 2000 años después, meditamos sobre cosas que entonces no se planteaban, ¿no? Eutanasia, manipulación de embriones, clonación de seres humanos, fíjate, ni se planteaban, ¿no? Siempre estamos respondiendo en función de esta cuestión. El fin puede ser bueno, pero los medios no nos vale. Cuando afrontamos el gran tema del aborto, siempre es lo mismo. Pero esta mujer, mira que no le viene bien tener el niño. Bueno, pobrecita, ¿no? Por problema de salud psíquica, de salud física, una violación, un problema económico, a esta mujer no le viene bien tener el niño, ¿vale? Pobrecita, ¿no? La Iglesia no es que dice que se aguante, no, jamás ha dicho eso la Iglesia, ¿no? Intenta compadecerse de la mujer, porque además en muchas ocasiones realmente vive situaciones dramáticas, trágicas incluso. Pero el fin no justifica los medios, y los medios son matar a una criatura. Y así en tantas otras cosas. La Virgen María, con esta pregunta, se convierte en la gran maestra de la ética cristiana. Y sitúa la ética posterior que desarrollará su hijo, la sitúa ya en un marco del cual no se puede salir. El fin no justifica los medios. Tercer acto, el ángel ya le ha aclarado, ha dicho, mira, no va a ser ningún hombre,
el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de su sombra. Bueno, no va a ser ningún hombre, va a ser una cosa milagrosa, va a ser una cosa que no se ha hecho nunca, que no se hará nunca más, es una cosa milagrosa, pero no va a ser ningún hombre. Bueno, la Virgen está tranquila con respecto a los medios, por supuesto que está segura de que Dios lo puede todo, el ángel se lo recuerda, le pone el ejemplo de su prima Isabel, el ángel le recuerda que para Dios todo es posible, pero eso la Virgen ya lo sabe. Recibida la garantía de que el medio a utilizar no es un medio deshonroso, que no solamente le priva a ella de su virginidad, sino que lo hubiera deshonrado, lo hubiera afeado, recibida esa garantía, termina el drama con la respuesta de la Virgen, ¿no? ¿Qué es una respuesta? Como no podía ser otra, porque además la Virgen no dice sí, simplemente. Fijaros, podía haber dicho pues sí y ya está, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Yo, lo que Dios quiera, vale. Sino que la Virgen, que ha sido llamada por el ángel Inmaculada, y que se ha quedado sorprendida, dice el texto, porque no sabe qué saludo era aquel, qué cosa tan rara, ¿no? Algunos dicen, es que era el saludo normal. Pues hombre, no debía de ser muy normal cuando la Virgen dice que no sabía qué saludo era aquel, ¿no? En cambio no se asusta la Virgen de que le aparezca un ángel, no se asusta. Dice que la Virgen no sabe el saludo, qué saludo es ese, pero no le parece extraño que le aparezca un ángel. Quizá porque, ¿cómo no iba a estar ella en más de una ocasión en comunicación con los ángeles, siendo la reina de los ángeles? Pero ahora la Virgen quiere decir algo de sí misma. Por supuesto va a dar su afirmación, su sí, a esta solicitud de Dios. Pero quiere decir algo de sí misma. Y esto que quiere decir, probablemente que el Espíritu Santo pone en su boca, que ella por supuesto acepta, ¿no? No es algo que dice sin querer, ¿no? Esto está de nuevo directamente relacionado con el interrogatorio a Eva por parte del demonio. Os he dicho, propuesta de soberbia, propuesta de servicio. ¿Quieres ser Dios? ¿Quieres ser madre? Dos propuestas. La mujer, en la primera propuesta, tenía un plano secundario y por el pecado llega al primer plano, porque es a ella, a la primera, a la que se le ofrece esta propuesta. En esta propuesta la mujer tiene el primer plano. El primer plano siempre lo tiene Dios, pero la mujer tiene el primer plano. Y es de la mujer de donde vendrá el hombre, que será su hijo. Y esta mujer quiere dejar claro que Dios ha dicho de ella que es la Inmaculada. Bueno, pero que ella sabe quién es ella. Bueno, ¿y quién es ella? Y lo dice, la esclava, la sierva, según otras versiones, otras traducciones, ¿no? Bueno, es lo mismo el sentido, la esclava, la sierva. Soy la sierva del Señor. Pero dice del Señor. La Virgen no dice soy la sierva o soy la esclava, porque ella no era una esclava, era una persona libre. Y no era la sierva de San José, o no era la sierva de San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Ella no era la sierva de nadie, solo era la sierva del Señor. Ella se ve a sí misma como aquella criatura que vive para honrar, amar, agradecer, dar gloria a aquel que la ha creado. En este momento la Virgen todavía no sabe nada de la paternidad de Dios, eso se lo enseñará a su hijo. Ella se ve, como os decía en la primera charla, como una criatura. Y tiene muy claro cuál es su papel. Soy una criatura que no quiere pecar del relativismo, que no quiere ser Dios y colocarse en el centro, y que acepta el misterio. Las tres características que os he dicho en la conferencia anterior. Esta criatura no solo es así, sino que se sabe así, y así se presenta. El ángel dice de ella es la Inmaculada, pero ella lo que dice de ella es
yo soy la sierva. Será siempre la inmaculada sierva, la sierva inmaculada. Esta es la victoria contra Satanás. Cuando el Apocalipsis, refiriéndose a María, refiriéndose a la Iglesia, diga que pisa la cabeza de la serpiente, está recogiendo también el relato del Génesis. Una mujer pisará la cabeza de la serpiente, pondré enemistad entre tu descendencia y la suya. Ella te morderá en el talón mientras tú le pises la cabeza. La Virgen María está ya realizando en ese momento ese anuncio del cual después hablará, recordará el Apocalipsis. La sierva, la humildad, le está pisando la cabeza a la soberbia. Y nacerá el Hijo. En ese momento el Hijo se engendra, de alguna manera ya ha nacido, ¿no? Nosotros entendemos el nacimiento como el momento de dar a luz la mamá, pero hoy hablamos del nasciturus, del que va a nacer, es decir, del ya engendrado, del ya viviente con naturaleza propia, con persona propia, ¿no? Que está en el vientre de la mamá. En ese momento, Dios se hizo hombre. El Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que existía desde el inicio, como decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. En ese momento, esa segunda persona de la Santísima Trinidad toma carne, en el vientre de una mujer, que se ve a sí misma como la sierva. Después vendrá el resto de la historia, iremos meditando poco a poco, pero está presentado el drama en estos tres maravillosos actos. El mundo expectante. ¿Qué iba a decir esta muchacha? ¿Se podría dejar la historia de la humanidad, de la creación entera, en manos de una chica de 15 años? Ah, pero qué chica, ¿eh? Era la Inmaculada. Sí, pero también había habido una Inmaculada antes, ¿no? Eva, ¿lo había fracasado? Sí, pero a Eva le proponen ser Dios. A María le proponen ser madre. Es mucho más fuerte el vínculo madre-hijo que el vínculo esposa-esposo, por fuerte que sea este. María, la Inmaculada, ella, madre, es la que pisa la cabeza de la serpiente, porque ha sido capaz de verse a sí mismo como sierva. Ahora situemos todo esto, que es el texto de la Anunciación, situemos todo esto en nuestro contexto de nuestra espiritualidad y del tiempo presente que estamos viviendo en esta oleada de ataques sucesivos de relativismo, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Por lo menos, ¿qué es lo que yo veo? ¿En qué me fijo cuando veo a María como modelo para pisar la cabeza de la serpiente del relativismo? ¿En qué me fijo? Me fijo en que ella es, primero, un modelo de fe, segundo, un modelo de obediencia y un modelo de humildad. Al menos estas tres cosas. Iremos viéndola después en otras cosas, ¿verdad? Pero en este momento, fe, ¿en qué fe? La fe tiene muchos matices. Por ejemplo, se puede creer en que Dios es Padre. No es este matiz el que aparece en este momento. Aparece el matiz de la fe en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en la fuerza de Dios. Yo no creo en mi fuerza, no creo en mí, no creo en mí. Consecuencia de lo que os decía antes, ¿os acordáis? No te hagas a ti mismo Dios. No te pongas en el centro, ¿vale? Por lo tanto, yo no creo en mí, no creo en mí, yo creo en Dios, en el poder de Dios. Dios lo puede todo. Yo creo en el poder de Dios. Y nosotros muchas veces no creemos en este poder de Dios. Y por eso estamos asustados. No creemos en el poder de Dios y además pretendemos entenderlo todo, con lo cual
El conflicto es inevitable, el conflicto intelectual es inevitable. Yo creo en el poder de Dios, Dios lo puede todo. Y además acepto el misterio, que os decía antes, ¿no? Pero es que yo creo en el poder de Dios, Dios lo puede. La sorpresa no viene de la actuación del poder de Dios, vendrá de otras cosas. Tendré sorpresa de determinadas personas por su comportamiento o de mi propio comportamiento, pero nunca del poder de Dios. Es que yo creo en el poder de Dios, yo creo en la providencia divina. Hay algunos que dicen, yo creo mucho en la providencia divina. O se cree o no se cree, yo creo en la providencia divina, yo creo en el poder de Dios. Esta es la fe de María. Ella es una creyente. Creyente judía, por supuesto, creyente. En el Dios creador, aún no en el Dios Padre. Eso se lo va a revelar su Hijo, que ya había notas que aparecían sobre esto, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos profetas. Creyente en Dios, en el poder de Dios. Yo creo en Dios. Obediencia. Obediencia. Mira, lo que Dios mande, es que no me tienes que dar explicaciones. ¿Es que acaso el general tiene que dar explicaciones a cada uno de los soldados de cuáles son sus planes para la batalla? No se haría nunca ninguna batalla en la historia. ¿Es que acaso, en aquel contexto en el que había esclavos, el amo o el capataz tenía que dar explicaciones a cada esclavo del por qué le estaba mandando a buscar agua o a recoger aquel trigo o a buscar aquella caballería? Le mandaba y listo. Esta presentación de la Virgen de sí misma es una presentación que pone en primer lugar la obediencia y por lo tanto pone en primer lugar el concepto de deber. Yo tengo deberes para con Dios. Y no solamente para con Dios, pero los primeros son para con Dios. Tengo deberes. Y la Virgen llega hasta el extremo de que renuncia para con Dios a los derechos, no para con los hombres, porque ella dice de sí misma que es la esclava. Obediencia. Lo que Dios me mande, pues que no me tienes que dar explicaciones. Mira, yo soy un soldado. A mí me dices que vaya para acá y voy para acá, me dices que vaya para allá, voy para allá. Yo soy el esclavo de la casa de usted. A mí me dices esto y yo lo hago. No me des explicaciones porque no las merezco y no las necesito. Tú me mandas y yo obedezco. No entiendo, pero tú entiendes. Esta enfermedad, este problema, no entiendo, pero tú entiendes. Y yo me fío de ti. Y esto se resume en el concepto de humildad. La fe con la obediencia se resumen en este concepto que probablemente, junto con el de la pureza, son los más representativos de la Virgen María. Lo hemos meditado el año pasado cuando hemos estado viendo las virtudes en María, ¿verdad? Ahora volvemos, pero ya viéndolo en el contexto. Yo creo en el poder de Dios, me sitúo ante Él no como un igual, sino como una criatura, me abandono en Él, obedezco sin que Él me mande y, por lo tanto, hago un acto de humildad. Aquí me tienes, Señor. Yo soy tu siervo, la Virgen diría, yo soy tu sierva, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Mi vida es para ti totalmente y únicamente tenemos que decir, como dijo, ¿verdad?, San Agustín 6 siglos después, asustado ante lo que Dios le pedía y conocedor de su pecado, de su historia personal, de su debilidad: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Ella también lo dijo de otra manera, ¿no? Con estas armas, si nosotros imitáramos a María, podríamos estar también nosotros pisándole la cabeza a la serpiente. En primer lugar, en nosotros mismos.
¿Cuántos de nuestros problemas de alma no proceden de que esto no lo vivimos? Yo me entiendo a mí mismo como un soldado. Me entiendo a mí mismo como el siervo del Señor. Ya está, ya está. Mi planteamiento vital no es el de yo soy un igual a Dios que requiere explicaciones, sino yo soy el siervo del Señor. Oye, a mí lo que tú me pidas. Mira que no entiendo a veces. Bueno, pero ¿quién soy yo para entender? Por supuesto, para entender los planes de Dios. Los planes de Dios. Por lo tanto, yo no aspiro a nada más que a hacer la voluntad de Dios. No aspiro a honores, a dignidades, a riquezas, a seguridades, a ni siquiera la propia imagen respetable, ¿no? Aspiro a hacer la voluntad de Dios. Recuerdo hace muchos años, cuando era un muchacho, que medité y me sentí muy cautivado, ¿no?, por la experiencia de Chiara Lubich, la fundadora de los Focolarinos, cuando ella decide, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, era una joven, vivía en la ciudad de Trento, norte de Italia. Ya se había producido el cambio en Italia, es decir, Italia en plena guerra había sabido muy hábilmente cambiarse de bando, pero los alemanes no podían ni querían dejar la suerte de Italia regalada a los americanos, porque por allí iban a entrar en Austria y en Alemania. Y empiezan los bombardeos. Trento es una ciudad del norte muy estratégica, ¿no? Prácticamente se acababan las llanuras y empezaban ya las montañas de los Alpes. En ese contexto, Chiara Lubich recibe la llamada a la consagración, pero no a la consagración en una orden, sino a la consagración personal, lo que hoy llamaríamos una virgen consagrada. Y cuando se lo cuenta a su director espiritual, que era un sacerdote capuchino, dice ella, que después entendió, que intentó hacer de abogado del diablo, poniéndola a prueba, y le dijo: mira, tus hermanos se casarán y tú no te vas a casar, te vas a consagrar, ¿no? Por otro lado, estamos en plena guerra. Probablemente estas muchachas que hoy te siguen, el movimiento de los focolares nace en el contexto de la tercera orden seglar franciscana en torno a los capuchinos, en esa ciudad de Trento, y Chiara Lubich era una laica, era la maestra de novicias de ese grupo de terciarios seglares franciscanos. Probablemente estas muchachas, la guerra las va a desparramar de un lado a otro, quizá alguna muera y otras tendrán que emigrar, huir, refugiarse. Quién sabe si os volveréis a reunir. Por lo tanto, esto que está surgiendo, que entonces no sabían que iba a dar lugar después a uno de los grandes movimientos de espiritualidad del siglo XX, siglo XXI, pues esto probablemente quedará en nada, pero tú te habrás consagrado, ¿no? Y piénsatelo, le dice. Y ella vuelve y le dice al sacerdote capuchino, le dice dos cosas. Primera, si esto no me lo puede pedir a mi Dios, ¿a quién se lo va a pedir? O sea, riesgo, y si no me lo puede pedir a mí, que no estoy casada, no tengo por lo tanto una familia por la cual responder. Sus padres efectivamente la necesitaban. De hecho, ella cuenta lo duro que fue tener que dejarles marchar a los refugios fuera de la ciudad y quedarse ella allí, porque eso fue la condición que le puso el sacerdote capuchino. Es decir, si no me lo puede pedir a Dios, a mí, pues ¿a quién se lo va a pedir? ¿Verdad? Y por otro lado le dijo: mire, padre, yo, mientras exista un sagrario, nunca estaré sola. Mientras exista Jesús en la Eucaristía, usted me dice me voy a quedar sola, yo nunca estaré sola. Yo recuerdo esto, yo me encontré con los focolarinos cuando tenía 17 años, la más dulce edad quizá del mundo, ¿verdad?
Fue para mí fascinante descubrir esta experiencia, este camino espiritual, ¿no? Y cuando, años después, el Señor me pide a mí mismo que empiece esta experiencia en medio de tantas y tantas dificultades, las que preveía y no tenía ni idea, afortunadamente, de las que me esperaban, ¿no? Pues yo dije esto mismo, exactamente lo mismo. Claro que en este caso, porque ya yo lo había leído, meditado e intentado hacer mío, ¿no? Primero, si no me puede pedir Dios a mí esto, ¿a quién se lo va a pedir? A esta persona que tiene un problema físico, intelectual, a esta persona que tiene hijos, a esta persona. ¿A alguien se lo tendrá que pedir Dios? ¿Y por qué no, por lo tanto, a mí? Y segundo, ¿fracaso? ¿Fracaso? El fracaso es no hacer lo que Dios te pide. Ese es el fracaso. El fracaso es no hacer la voluntad de Dios. Mientras esté Jesús en la Eucaristía, yo nunca estaré solo. Con esta actitud en el alma, nosotros podemos hoy vencer de verdad al relativismo. Esto es lo que pisa la cabeza de la serpiente. Esta humildad, que es fe en el poder de Dios y que es obediencia a los planes de Dios. Yo me sitúo a mí mismo, ante mí, ante Dios, ante los demás. Me sitúo no como el centro, sino como el siervo. Ojalá que esto fuera así todos los días y a todas horas, pero por lo menos esto es lo que yo quiero ser. Lo que sueño con ser, aquello por lo que lucho por llegar a ser. Y es así como cada uno de nosotros se va a situar en la historia de la salvación, haciéndose, convirtiéndose en instrumento, permitiendo que Dios te utilice como instrumento para esa obra de la salvación. Además de hacerlo, os decía, tenemos la obligación de transmitirlo. El problema de la sociedad es un problema de soberbia, porque es un problema de relativismo. Y buena parte de los problemas de la Iglesia son también problemas de soberbia. Por eso, vuelvo a repetir, el Papa Juan XXIII, el Beato Juan XXIII, quería que fuéramos a los orígenes, a la humildad de María. Nosotros individualmente tenemos que ir a esa humildad, lo primero, y luego tenemos que decir, ¿no? Vamos todos a María. Vamos a imitarla a ella, vamos a intentar ser como ella. Sitúate a ti mismo, delante de todos, empezando por Dios, como lo que tú eres, una criatura, no un ser despreciable, no un ser sin derechos. Voluntariamente me hago sin derechos ante Dios. Soy el siervo del Señor. Quisiera que en el tiempo de meditación que tuvierais pudierais trabajar con esto, haciendo un examen de conciencia. Es decir, analizando cómo somos de verdad. Esto es lo que tenemos que ser, pero ¿cómo soy yo de verdad? ¿Cómo soy yo? ¿Estoy en el centro? ¿Quiero estar en el centro? ¿Quiero que todo salga según mis planes? ¿Me rebelo, me enfado, me enrabieto cuando no salen planes buenos? No digamos cuando no salen los planes malos, ¿eh? ¿Me entiendo a mí mismo como una persona que vive para hacer la voluntad de Dios? ¿O pretendo que Dios viva para hacer mi voluntad? Y también los que viven a mi alrededor. ¿Creo en el poder de Dios? ¿Me alegro cuando Dios viene a mí a hacerme una propuesta, aunque sea una propuesta comprometida, comprometedora, arriesgada? ¿O soy una persona llena de miedos? ¿Piso la cabeza de la serpiente o por el contrario aspiro a ser como Dios y por lo tanto a ser un colaborador de la serpiente? Hacemos un momento de oración en silencio.